El siguiente programa es financiado por la Administración Municipal. Iván Antonio Ochoa Gómez, Alcalde 2020-2023. Estás viendo Teleyolombó. Quiero hablarle de la ley 1251 del 2008 y la ley 1850 del 2017. No nos vamos a enredar con leyes, simplemente vamos a tener una conversa muy amena, un poco corta pero muy productiva. ¿Y qué quiere decir eso? Pues hombre, el derecho de los adultos mayores es del orden internacional, ¿cierto? El derecho de ustedes es como hablar del derecho de los niños, niñas y adolescentes. Por el simple hecho de ustedes pertenecer a esa calidad que les ha dado la norma y que les ha dado la jurisprudencia de las altas cortes. Llegar a esa figura de adulto mayor, ¿cierto? Es una figura que lamentablemente pues ha perdido mucho respeto por quienes lo deben guardar, por quienes lo deben ejercer, ¿cierto? Yo le decía el otro día cuando me dirigía a la familia, hay una particularidad en la etnia guayú. En la Alta Guajira los indígenas tienen un abogado, y ese abogado ellos le llaman el palabrero. Y para llegar a ser palabrero, que es el que resuelve los conflictos entre las familias, entre las comunidades, hay que estar en la tercera edad. Muy interesante, ¿cierto? Porque es allá donde se evidencia que el adulto mayor es una de las personas más respetadas que hay en esa comunidad. Y que si nosotros nos vamos al pasado, a la historia de Colombia, pues obviamente hablar de un adulto mayor era hablar de respeto, ¿cierto? Era hablar de experiencia. Y lamentablemente pues eso se ha perdido, y por eso es que han surgido unas normas que los protegen a ustedes. Es decir, hoy en día existe el delito de abandono de adulto mayor, y cuando eso se ejecuta hay que denunciarlo en la Fiscalía General de la Nación. Y hay que denunciar a quién, a ese pariente que tiene el deber de guarda de ese adulto mayor, para que responda penalmente. La ley 2126 y la ley 599, que es el Código Penal, habla del delito de violencia intrafamiliar en contra de un adulto mayor. Porque es que ustedes, dijo la Corte Constitucional en reiteradas sentencias, que ustedes tienen una protección reforzada. ¿Y en qué consiste esa protección reforzada? No es más que el derecho que ustedes tienen a la salud. La inmediatez, que cuando el adulto mayor requiere de un cuidado, la sociedad, el Estado y la familia son los primeros que deben arrancar y activar esa protección que requiere ese adulto mayor. Y por eso es que ustedes aquí en Yolombó evidencian que aquí hay un centro especializado, ¿cierto? Un centro de atención al adulto mayor. Por eso el municipio les garantiza a ustedes la atención de una gerontóloga que los asesore. Por eso los municipios están obligados a tener una comisaría de familia. ¿Para qué? Para cuando hay un adulto mayor que sabemos que tiene familia, que tiene unos hijos que tienen solvencia económica, garantice los cuidados necesarios de ese adulto mayor. Y dice la norma que el comisario de familia, cuando el adulto mayor requiere de alimentos, tiene que citar a sus parientes y exigirles que acojan a ese adulto mayor que está desprotegido. Y si ese hijo está vinculado a un trabajo y no aporta para el sostenimiento de ese adulto mayor, el comisario de familia tiene el deber de guarda, el deber legal de imponerle una cuota de alimentos por parte de ese hijo y en favor de ese adulto mayor que lo necesita. Entonces ustedes se dan cuenta que hay una cantidad de normas que protegen al adulto mayor.
Hay unas sentencias interesantes donde la Corte Constitucional ha revisado tutelas y ha obligado hasta el propio Estado colombiano a que garantice los derechos del adulto mayor. Son tan privilegiados ustedes que hay una norma que garantizó una estampilla para que lleguen rubros a los municipios, a los departamentos para la atención del adulto mayor. Entonces yo quería darles esta charla muy productiva, muy amena, porque sé que muchos de ustedes y en la gran mayoría tienen plena validez, gozan de su salud mental y pueden llegar al Estado, a cualquier funcionario y decir, me está pasando esto. Como el periodista, no se queden callados. Hay que denunciar. Hay que exigir, porque ustedes tienen una cantidad de derechos que los protege. Y yo les digo porque una de mis funciones como comisario de familia es proteger a los niños, niñas y adolescentes. Pero la ley también me dijo, pero usted tiene que garantizar alimentos para el adulto mayor. Y le dijo a la fiscalía también, vea, si en el parque de Yolombó hay un adulto mayor abandonado, a usted le llega la noticia de que hay que ir por ese adulto mayor, usted tiene que investigar, usted tiene que citar, y hay que ir en la búsqueda de dónde están los parientes de ese adulto mayor que está en un estado de mendicidad, en un estado de calle. Lamentablemente, en Colombia y en el mundo está sucediendo que el adulto mayor está relegado, que no se le están garantizando ciertos derechos. A mí me da mucho gusto lo que les está haciendo hoy la alcaldía de Yolombó. Me da mucho gusto la gerontóloga, el calibre de gerontóloga que ustedes tienen. Porque es una persona que va en miras de garantizar los derechos de ustedes como colectivo, como colectividad. Y yo en mi cargo de comisario de familia, como abogado, conocedor de ciertas normas, en la medida que yo pueda, voy a agotar cada instancia para resolver cualquier inquietud que me allegue a mi despacho en beneficio, en miras de resolver el conflicto, la necesidad que se presente en su momento el adulto mayor. Todos estamos obligados a exigir los derechos de los adultos mayores, así como estamos obligados a exigir los derechos de los niños, también los adultos mayores. Porque la Corte Constitucional ha usado una palabra que a mí me encanta, y es que ha dicho, tienen protección reforzada. Y cuando hablamos de protección reforzada es porque estamos en yo diría que en una responsabilidad en favor de ustedes de grueso calibre. El adulto mayor, en la medida que ha pasado el tiempo, pues se han adquirido ciertos beneficios, ¿cierto? Hoy por hoy, pues, muchos de ustedes reciben ese subsidio que viene del adulto mayor. Ustedes en el momento que vayan al hospital, hay adultos mayores. En estos días tuve la experiencia de recibir un adulto mayor que no estaba en el CIPEM y no tiene EPS. No me preocupé mucho, ¿cierto? Porque, te digo, pues si le pasa algo, primero le van a resolver el tema de la urgencia o de la emergencia, pero de ahí en adelante, ¿quién va a responder por los cuidados, por el tratamiento de la patología que presente? Entonces hay una figura jurídica que nos trajo el decreto 2591, que es el decreto de la tutela. Una de las cosas que más grande nos ha pasado a los colombianos es la tutela, porque con la tutela se han garantizado muchos y miles de derechos en favor del adulto mayor en Colombia. Entonces, pues, para terminar, ya saben que cuentan con una comisaría de familia que está presta a trabajar por ustedes, que está presta a atender cuando haya una denuncia de un adulto mayor que requiera alimentos, y que en la medida, en conjunto con equipos que armemos desde la Secretaría de Salud, que está la doctora Ariana también, que es una súper secretaria, que la he visto también con ustedes de la mano, y con Jackie, el acompañamiento, en conjunto estaremos prestos a resolver cada conflicto, cada situación que se presente, encaminada al restablecimiento de los derechos de ustedes como adultos mayores, porque hay
una gran cantidad de normas que protege los derechos del adulto mayor. Muchas gracias. El anterior programa fue financiado por la Administración Municipal. Iván Antonio Ochoa Gómez, alcalde 2020-2023. Unidos al progreso comunitario. Estás viendo Teleyolombó.